Vamos a resolver el siguiente ejercicio. Dice, en un edificio provisto con acondicionamiento de aire, se absorben desde el exterior 1200 litros de aire a la temperatura de 11 grados centígrados y la presión es de 780 milímetros y una humedad relativa del 20%. Dicho aire pasa a través de los aparatos adecuados donde la temperatura aumenta a 20 grados centígrados y la humedad relativa a 50%. Si la presión dentro del edificio es 765, calcule, inciso A, densidad del aire húmedo inicial, inciso B, el volumen final ocupado por dicha masa de aire, inciso C, la cantidad de vapor de agua que se evaporó para mantener la humedad relativa del 50% dentro del edificio. Las presiones de vapor de agua a 11 grados centígrados y 20 grados centígrados son 984 y 16.53 respectivamente, ¿no? Entonces, comencemos a extraer los datos del problema. Dice que hay un edificio provisto con acondicionamiento de aire, ¿no? Y dice que el aire se absorbe desde el exterior del edificio, ¿no? Este que sea nuestro edificio, ¿no? Y el aire dice que se absorbe desde afuera del edificio. El aire entra por un aparato de acondicionamiento y este aire es transformado o calentado y entra al edificio, ¿no? El aire nos dice que se absorbe desde el exterior un volumen de 1200 litros, como si el aire estuviera en un recipiente, volumen B del exterior, que tiene un volumen igual a 1200 litros, ¿no? Para mí que este que sea el estado inicial del aire, el estado 1, y este que sea el estado 2 del aire. En el estado 1 de aire me dice que la humedad relativa es del 20%. Y en el estado 2 la humedad relativa aumentó al 50% debido a la máquina de aire acondicionado, ¿no? Dice que al inicio se absorben 1200 litros del exterior del aire, ¿no? Entonces acá tengo aire, vapor de agua con una humedad relativa del 20%. Este aire va a ingresar al edificio y va a haber aire, va a haber vapor de agua, pero esta vez con una humedad relativa del 50%, ¿no? Entonces nos dice que se absorbe del exterior 1200 litros de aire a una temperatura de 11 grados centígrados. La temperatura de 11 grados centígrados, la temperatura 1, podríamos decir, va a ser igual a ¿qué? A 11 más 273, que vendría a darte 1 igual a 284 grados Kelvin, ¿no? Y a una presión, el aire húmedo está a una presión total de 780 milímetros de mercurio, ¿no? El aire pasa a través de los aparatos adecuados. Este aire ingresa al aparato y luego ingresa al edificio, ¿no? Donde la temperatura del aire, que era 11 grados, aumenta a 20 grados Celsius. Entonces la temperatura T sub 2 para la mezcla de aire húmedo va a ser igual a 20 grados Celsius, que vendrían a ser 293 grados Kelvin. Y la humedad relativa es del 50%, dice. Si la presión del gas húmedo, si la presión total del gas húmedo en las condiciones 2
dice que es igual a 765. Calcule la densidad del aire húmedo inicial. Inciso A nos pide calcular la densidad del aire húmedo inicial. Inciso B nos pide calcular el volumen final ocupado por la masa de aire. El volumen final que vendría a ser el volumen 2 de aire. E inciso C nos pide calcular la cantidad de masa de agua que se evaporó para que el sistema tenga esta humedad relativa del 50%. Ya, entonces vamos resolviendo, ¿no? En el estado 1 se trata de una mezcla de un gas húmedo, ¿no? Que está comprendido por aire y vapor de agua, ¿no? Entonces la presión total dice que es 780. 780, ¿no? Y esta presión es igual a ¿qué? A la presión del aire seco, a la presión inicial del aire, más la presión de vapor que está ejerciendo las moléculas de vapor de agua, ¿no? Entonces, ¿cuánto será la presión de vapor de agua? La presión de vapor de agua va a ser igual a ¿qué? A la humedad relativa, ¿no? Como se trata de una humedad relativa del 20%, la presión de vapor va a ser igual a 0,2 que multiplica a la presión de vapor asterisco, ¿no? Me dice que la presión de vapor acá para 11 grados le corresponde 984. La presión PV a 11 grados centígrados es igual a 9.84, ¿no? Milímetros de mercurio. Y la presión de vapor en el estado 2, acá la presión de vapor en el estado 2 cuando está a 20 grados centígrados es igual a 17.53. Entonces la presión de vapor o la presión que está ejerciendo el vapor en el estado 1 al inicio va a ser igual a 0.2 por la presión de vapor asterisco, que vendría a ser, en este caso, 9.84 para el estado 1. Entonces la presión 1 de vapor es igual a ¿cuánto? 0.2 por 9.84. Y eso nos da un valor de 1,968. ¿Ya? En consecuencia, como tenemos ya la presión 1 de vapor, podemos tener la presión 1 de aire. La presión inicial del aire, que vendría a ser el gas seco, va a ser igual a ¿cuánto? A la presión total del sistema, 780, menos 1,968, que le corresponde al vapor, ¿no? Despejando de esta ecuación. Presión del aire va a ser presión del gas húmedo menos la presión de vapor. Y esto va a ser igual a ¿cuánto? 780 menos 1,968. 80 menos 1. 778.03. Esto va a ser igual a 778.03 milímetros de mercurio, ¿no? Esto lo estoy calculando, esto de esta ecuación, despejando la presión 1 de aire, ¿no? En el estado 2 podemos hacer el mismo análisis. La presión de vapor 2 va a ser igual a ¿qué? A la humedad relativa, como es del 50%,
como es del 50%, va a ser acá 0,5, que multiplica a la presión de vapor, pero esta vez a 20 grados centígrados, porque el estado 2 dentro del edificio está a 20 grados centígrados. 17,53. La presión de vapor en el estado 2 nos había dado un valor de 8,765. Esta presión va a tener un valor de 8,65 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, como tengo la presión 2 de vapor, la presión del gas húmedo en 2 va a ser igual a ¿qué? A la presión del aire en las condiciones 2 más la presión de vapor en las condiciones 2. La presión 2 de vapor, si lo ponemos, la presión 2 de vapor de agua, ¿no? Que es esta, ¿no? Entonces de acá despejando la presión 2 del aire, había sido igual a ¿qué? Presión del gas húmedo en 2. El gas húmedo en 2 dice que la presión total es 765, ¿no? Menos la presión de vapor 2, que vendría a tener un valor de 8,765, ¿no? Entonces voy a tener la presión 2 del aire, que va a ser igual a 765 menos 8,765, que vendría a darnos un valor de 7,5623. Perdón, 756,23. 756,23 milímetros de mercurio. Entonces tengo los dos valores de la presión del aire seco y la presión del vapor, ¿no? En ambas condiciones, ¿no? Tengo la presión del aire en 1 y tengo acá la presión de vapor en las condiciones 1, ¿no? Habría encontrado las presiones en cada estado, ¿no? Y algo que podríamos resolver ya podría ser el inciso B. ¿Por qué? Porque tengo las condiciones de la presión en el estado 1. ¿Ya? Pues tengo las condiciones de la presión en estado 1 y tengo las condiciones de la presión del aire también en el estado 2, ¿no? Estado 1 y estado 2. Entonces, tengo también el volumen que ocupa el aire en el estado 1, porque el volumen es el total del volumen que lo ocupa el aire seco y también lo ocupa el vapor. Y podría encontrar, ¿no? Tengo también la temperatura a la cual está ese sistema gas húmedo, ¿no? Entonces podría encontrar la variable que me pide en el inciso B, que vendría a ser el volumen final ocupado por la masa del aire, que sería el volumen 2, ¿no? Volumen 2 de aire, ¿no? Entonces, puedo calcular eso. Les había dicho que nosotros para el gas seco podemos aplicar las leyes de los gases ideales, ¿no? Que son la ley de Boyle, la ley de Charles y Gay-Lussac, y la ley combinada, ¿no? Que es la ley general. En este caso, la temperatura está cambiando de 284 a 293. La presión está cambiando para el aire de 778, está cambiando a un valor de 7
56.23, ¿no? La temperatura también está cambiando y el volumen también está cambiando, por eso me piden calcular. Entonces la ecuación que yo puedo usar de las 3 leyes o de las 4 leyes o las 4 ecuaciones que conocemos, en este caso podría encontrar este volumen 2 aplicando la ecuación de la ley combinada aplicado al gas seco, ¿no? Podríamos decir que la presión 1 del aire multiplicado por el volumen 1 del aire dividido la temperatura 1 del aire debe ser igual a la presión 2 del aire por el volumen 2 del aire dividido la temperatura 2 del aire, ¿no? Entonces, estas leyes, ley combinada vamos a aplicar, pero al gas seco, ¿no? No puedo aplicarle al gas húmedo porque está cambiando de masa el vapor. Solo puedo aplicar esas leyes al gas seco, ¿no? Ley combinada al aire, ¿ya? Entonces, lo que me están pidiendo calcular es esta variable, ¿no? Que es el volumen 2 que está ocupando el aire dentro del edificio. Entonces, hacemos un despeje. El volumen 2 va a ser igual a ¿qué? Va a ser a la temperatura 2 del aire sobre la temperatura 1 del aire multiplicado por la presión 1 del aire dividido la presión 2 del aire, ¿no? Y multiplicado por el volumen 1 que estaba ocupando el aire, ¿no? Entonces, si empezamos datos, la temperatura T sub 2 va a ser igual a ¿cuánto? Temperatura T sub 2 es igual a 293 dividido la temperatura T sub 1, que es igual a 284, multiplicado por la presión 1 del aire, pero no, la presión 1 del aire es 778.03 dividido la presión 2 del aire, o la presión final, que vendría a ser esta, ¿no? 756.23. Y todo esto multiplica el volumen inicial del aire. Al inicio dice que teníamos 1200 litros de mezcla, ¿no? Entonces la mezcla húmeda ese valor es el mismo volumen que el volumen del aire y el mismo volumen que está ocupando el vapor de agua. Entonces calculamos volumen B sub 2 y nos va a dar en litros, y este valor es igual a 1274 litros, ¿no? Nos da un valor de 1274 litros. ¿No? Entonces habíamos respondido al inciso E, ¿no? ¿Cuál es el valor nos dice el valor del volumen 2 que ocupa el aire, ¿no? 1274 litros. Entonces, con la ecuación de la ley combinada podemos encontrar esa variación, ¿no? Listo. Entonces, para resolver el inciso A, lo que podríamos hacer, nos pide calcular la densidad del aire húmedo inicial, ¿ya? La densidad del aire húmedo inicial podemos calcularlo con la siguiente relación. Ponemos inciso A, ¿no? Podemos calcularlo con la siguiente relación, ¿no? Como yo tengo
las presiones de cada componente en el estado 1, porque me dice al inicial, puedo calcular las fracciones molares de cada componente. Como aire seco, fracción molar del aire seco. Y también podría calcular la fracción molar del vapor, ¿no? La fracción molar del aire seco va a ser igual a ¿qué? Presión parcial del aire en el estado 1. Presión 1 del aire sobre la presión total del gas húmedo, ¿no? La presión inicial del aire dice que es 778, que lo había calculado más arriba, 0.03, ¿no? Dividido la presión total del gas húmedo en las condiciones iniciales. En las condiciones iniciales la presión total es 780, ¿no? Y esto va a ser igual a un valor, ¿no? Lo mismo que para el vapor de agua. La presión que ejerce el vapor de agua al inicio sobre la presión total del gas húmedo. La presión del vapor es esta chiquitita, 1,968, dividido la presión total, que es los mismos 780 milímetros de mercurio. Entonces, calcularemos estos valores y cuánto nos sale. En la fracción molar del agua nos sale 0.0025. Y la fracción molar del aire nos sale 0.975, ¿no? Y con estos valores vamos a calcular lo que es el peso molecular promedio de toda la mezcla gaseosa, ¿ya? Para el aire, que tiene una composición de 79% de nitrógeno y 21% de oxígeno, su peso molecular, que nosotros tenemos que saber de memoria, es igual a 28.84, ¿no? Peso molecular va a salir 28.84 gramos mol, ¿no? Que lo pueden calcular si quieren con esta composición, ¿no? Aplicando fracciones molares, ¿no? Para el vapor, el peso molecular, como se trata de agua, peso molecular es 18 gramos por cada mol. Entonces, el peso molecular promedio de mi mezcla 1, la inicial, vendría a ser la siguiente, ¿no? Y fracción molar del primer componente, que es el aire, multiplicado por el peso molecular del aire, más la fracción molar del vapor de agua, multiplicado por el peso molecular del vapor de agua, ¿no? Entonces voy a calcular esto. La fracción molar del aire me dice que es 0.975 multiplicado por este valor, que es 28.84, como un valor constante para el aire, ¿no? Más fracción molar del vapor del agua. Esto es 0.0025 por el peso molecular, 18 gramos mol. Entonces tuviera el peso molecular de la mezcla 1, del aire húmedo 1, que vendría a ser igual a cuánto. Calculamos, por favor. Que vendría a ser 28.1 gramos por cada mol, ¿no? Este valor me va a servir para calcular la densidad inicial del aire, ¿no? Densidad inicial del aire, vamos a poner aquí, densidad. Y la densidad se calcula con la siguiente ecuación, ¿no? Presión
del aire por el peso molecular del aire por R y por T, la presión del aire húmedo, ¿no? Presión 1 del gas húmedo, porque es de la mezcla húmeda total, peso molecular del gas húmedo, temperatura a la que está el gas húmedo y la constante N, ¿no? ¿Cuál es la presión inicial del gas húmedo? Dice que el gas húmedo está a una presión de gas húmedo de 780, me dice aquí, ¿no? Acá me da, ¿no? Presión del gas húmedo, la total es 780, ¿no? Entonces anoto ese valor. Esto es igual a 780 milímetros de mercurio multiplicado por el peso molecular inicial del gas húmedo que había encontrado, que vendría a ser esto, ¿no? Esto es 28,1 gramos sobre mol, multiplicado por la constante R, que es 62,4 milímetros de mercurio, litro Kelvin mol, ¿no? Y multiplicado por la temperatura inicial del aire. El aire está a una temperatura inicial de 284, ¿no? 284 Kelvin, ¿no? Entonces, esta sería la densidad inicial del aire ya. Y como revisando los cálculos, en la fracción molar del aire seco, acá hay un 9 más. Este es 0,9975. ¿No? Entonces, este valor acá tenemos que también corregir, ¿no? Acá va a ser 0,9975. Y acá este valor cambiaría, ¿no? Entonces vamos a cambiar este resultado. ¿Y cuánto nos sale? Calcularemos, por favor. 778,03 dividido 780. Pues verificamos una vez más. 0,9975, si está bien ahí. Entonces por 28,84 que le corresponde al aire, más entre paréntesis 0,00 por 18. Esto nos da 28,8. Este valor, por favor, corregimos. Este es 28,8 gramos mol, ¿no? Acá en el peso molecular del gas 1 va a ser este. Hemos calculado 28,8 gramos mol. Entonces, con este valor calculo la densidad por 780 dividido 62,4 dividido 284. Este valor me sale 1,267, ¿no? Gramos sobre mol, ¿no? Entonces, esta sería la respuesta al inciso B, ¿no? Inciso B, perdón, inciso A. Respuesta al inciso A. ¿Ya? Continuando con el problema, nos falta resolver un inciso más, que es el inciso C. Y el inciso C dice lo siguiente. Y dice
La cantidad de agua que se evapora para mantener la humedad es relativa del 50%, ¿no? Cuando la humedad era acá del 20%, para que esa humedad aumente, seguramente se han tenido que evaporar alguna cantidad de vapor de agua, ¿no? Para que el sistema dentro del edificio esté un poco más agradable, ¿no? Entonces calcularemos la cantidad de masa de agua, ¿no? Acá había una masa inicial de vapor de agua, en las condiciones de estado 1. Acá hay una masa final de vapor de agua, ¿no? En el estado 2. Entonces nos está pidiendo calcular la masa que se ha evaporado en el sistema para aumentar el vapor dentro del edificio, ¿no? Entonces, eso va a ser igual a ¿qué? La masa evaporada, la masa evaporada de vapor va a ser igual a ¿qué? A la masa inicial que había de vapor va a ser igual a la masa, final de vapor que hay dentro del edificio menos la masa inicial que tenía el vapor cuando lo hemos recogido de fuera del edificio, ¿no? Entonces, esta va a ser igual a la masa evaporada, ¿no? Entonces, nosotros por la ecuación de estado sabemos que la presión por el volumen debe ser igual a la masa sobre el peso molecular multiplicado por aire multiplicado por T, ¿no? Entonces, si nosotros le aplicamos ecuación de estado al vapor, vamos a tener lo siguiente, ¿no? Vamos a tener que la masa evaporada va a ser igual a la masa final del vapor. La masa final del vapor por la ecuación de estado va a ser igual a ¿qué? Al peso molecular del vapor. Voy a reemplazar esto acá. Por la presión final de vapor multiplicado por el volumen final que está ocupando el vapor dentro del edificio dividido la constante R y dividido la temperatura final a la cual está ese vapor. Ya. Entonces, la masa de peso molecular del vapor va a ser, como se trata de agua, su peso, perdón, acá, esto va a ser igual a la masa final del vapor, ¿no? Todo esto la ecuación dice menos la masa inicial del vapor. La masa inicial del vapor es peso molecular del vapor por la presión final del vapor presión inicial, perdón, del vapor por el volumen inicial que estaba ocupando ese vapor dividido la constante R dividido la temperatura inicial del vapor, ¿no? Estas son las condiciones iniciales, ¿no? El estado 1 es el inicial y este es el final, ¿no? Entonces aplicamos, ¿no? ¿Cuánto era acá que nos dice? Peso molecular del vapor. Peso molecular del vapor va a ser 18, que multiplica la presión final del vapor. Al final, el sistema está con la presión final del vapor es esto, ¿no? 8,765. 8,765 multiplicado por el volumen final del vapor. Al final, el vapor, ¿qué volumen está ocupando? El volumen 2, ¿no? El vapor está ocupando el volumen 2, que son 1274 litros. Dividido la constante R, que es 62.4, que multiplica la temperatura final. Y la temperatura al final dice que ha cambiado a 20 grados Celsius, ¿no? Que era igual en Kelvin a 293. Todo esto menos peso molecular del vapor para calcular la masa inicial. Esta ecuación es esta y esta es esta, ¿no? Por la presión inicial del vapor,
inicio el vapor tenía una presión de 1,968. Y multiplica el volumen inicial del vapor. ¿Cuál era el volumen inicial del vapor? Al principio se has recogido 1200 de esta mezcla de aire húmedo, ¿no? Entre el vapor también ocupa esos 1200 litros. Dividir la constante R, que es 62.4, multiplicado por la temperatura T sub 0, que es la temperatura inicial, es 284, ¿no? Calculamos este valor. Y este valor nos da un valor de 8,59 gramos, ¿no? La masa evaporada, ¿no? Entonces la masa evaporada viene a ser la masa que ha pasado a estado vapor para mantener una humedad relativa del 50%. Para aumentar la humedad relativa, que era antes del 20%, entonces esta cantidad de masa, 8,59 gramos, han tenido que pasar al estado vapor, ¿no? Y ese es el resultado que sale en la guía, ¿no? Entonces, este es un ejercicio completo de un sistema de un gas húmedo, y donde nos preguntan cuánto es la masa que se evaporó, ¿no? Y también nos piden donde hemos aplicado ley combinada para encontrar las variables para el gas seco, ¿no? Pero que igual el mismo volumen ocupa, este volumen igual es el volumen del vapor de agua y es igual al volumen del aire seco y también es igual al volumen del gas húmedo, ¿no?